Capítulo 7. Ah, Kakuzu-san, un placer verte de nuevo. Naruto y F saltaron cuando la persona más extraña que habían visto surgió de un árbol. Su cara y parte superior del cuerpo eran de dos colores, mitad negro, mitad blanco, y poseía ojos amarillos, uno sin pupilas, junto con cabello verde claro. Una gran trampa para moscas de Venus envolvió y protegió su cabeza, haciéndolo parecer más vegetal que humano, especialmente con lo poco que podían ver de él. Naruto todavía estaba obsesionado con el hecho de que esta persona acababa de transformarse de un árbol. Por otro lado, Kakuzu parecía estar completamente imperturbable. Setsu saludó en tono monótono, qué sorprendente es encontrarte aquí. Setsu simplemente miró al alto ninja sin pestañear. Con poco menos de una semana antes de que comenzaran los exámenes Chunin, Kakuzu y sus alumnos se tomaron su tiempo para viajar la relativamente corta distancia desde su lugar de entrenamiento hasta la Tierra de los Arrozales. La caminata de 7 horas los llevó más allá del Valle del Fin, el último campo de batalla entre los cofundadores de Konoha, Senju Hashirama y Uchiha Madara. Naruto y F estaban asombrados al ver las impresionantes estatuas y las rugientes caídas. Kakuzu había permanecido opresivamente silencioso, y Naruto pensó que tal vez el cazarrecompensas había fruncido el ceño ante la estatua del Senju al pasar. A unas 10 millas del Valle del Fin, el extraño hombre al que Kakuzu se refería como Setsu había salido de un árbol. Mientras Kakuzu y Setsu conversaban, ambos niños se sorprendieron al darse cuenta de que el recién llegado tenía dos personalidades. Al parecer, Kakuzu ya se había familiarizado con este rasgo del miembro de Akatsuki, ya que parecía no estar alarmado por las voces contradictorias. ¿Cómo has estado, Kakuzu-san? Imploró educadamente a Setsu Blanco. No lo involucres, gruñó Black Setsu, estamos aquí con un solo propósito, al mando del líder Sama. Esa parece ser la tendencia general de las cosas, comentó Kakuzu secamente. El líder Sama es un hombre digno de respeto, le informó Setsu, pero suficiente de esta charla ociosa. Tenemos otros lugares para estar. Ven, te mostraremos tu objetivo. Setsu se separó completamente del árbol, caminando hacia una roca bastante grande incrustada en el suelo. 3 pares de ojos lo siguieron. El miembro de Akatsuki extendió su mano derecha, y Kakuzu vio brevemente el brillo de un anillo, colocado en un dedo diferente al que Konan le había mostrado. La roca frente al hombre planta se deslizó lentamente hacia un lado, revelando un agujero del tamaño de un hombre en el suelo. Kakuzu solo pudo concluir que los anillos permitían a los miembros acceder a escondites que de otro modo estarían fuera del alcance de los minions inferiores. Tu tercer compañero de equipo solicitado está esperando allí, dijo Setsu, y Naruto casi pensó que sonaba raro. Tenemos que hacer otros mandados. Sé amable, advirtió el lado blanco de Setsu, eres un buen chico. Trátalo bien. Con eso, el hombre de las plantas desapareció en el suelo, 2/3 de su audiencia con los ojos abiertos ante la habilidad. El trío descendió al agujero, la roca volvió a su lugar para ocultar la abertura una vez que la cabeza de Kakuzu se despejó. Las tenues lámparas que colgaban de las paredes iluminaban la corta escalera que se abría a una cámara más grande, un área circular de aproximadamente 500 pies de diámetro. Naruto se sorprendió al ver la gran cantidad de suministros que se habían almacenado dentro de la caverna. Vestimenta ninja de múltiples aldeas colgadas en filas ordenadas a lo largo de las paredes. El rubio podía identificar fácilmente las chaquetas antibalas estándar Chunin y Junin, así como la armadura Ambu, tanto de la nube como de la hoja, con un excedente masivo de esta última. Los atuendos de la lluvia oculta y la cascada, aunque no tan abundantes, aún se podían ver entre las dos grandes naciones, junto con un atuendo extraño con notables patrones de camuflaje negro y gris. Colgando al lado de la ropa de cada pueblo había hileras de itaeate, la que estaba al lado de la ropa desconocida con una nota musical. Naruto se acercó, decidiendo que quería ver más de cerca los objetos de la aldea desconocida. Mientras tanto, F había dado un paso en la dirección opuesta y había comenzado a admirar el stock de armas. Cajones de kunai y shuriken se sentaron contra la pared, junto con varias cajas más pequeñas de bombas de papel. Carretes de alambre ninja y montones de senbon, las herramientas afiladas con forma de aguja utilizadas principalmente por los ninjas médicos, yacían en pilas ordenadas cerca. Múltiples paraguas, un arma comúnmente afiliada con Amegakure Ninja, colgaban de sus asas por los ganchos que sobresalían de la pared. También ensuciando la pared había otras armas. F identificó varios tant, tomado de Leaf Ambu, supuso, un par de tonfa, 2 katana y un kusarigama antes de que su conocimiento de las cuchillas se agotara.
Varios rollos también colgaban de la pared de la caverna, y la niña se preguntó brevemente sobre el ejército que podría prepararse con los suministros de los que estaban rodeados actualmente. El interés de Kakuzu había sido atraído de inmediato a un punto intermedio entre el lugar donde estaban sus dos alumnos. Supongo que eres el tercer estudiante que menciona Setsu, entonó. Ante estas palabras, Naruto y F volvieron la cabeza en la dirección en que la voz de Kakuzu parecía ser dirigida. Un niño estaba sentado en una caja, su brazo derecho colgaba sin apretar sobre su rodilla doblada. Tenía el pelo corto, azul cobalto, peinado con un mohawk puntiagudo y una piel más oscura que pálida. El niño saltó de la caja, revelándose ser un poco más alto que Naruto y poseyendo tormentosos ojos grises. Estaba vestido con una capa negra con ribetes rojos, un duplicado de las capas de Akatsuki sin nubes rojas, y una pieza de armadura gris que estaba envuelta alrededor de su torso. Mi nombre es Ar, dijo a modo de explicación. Su voz era suave, pero la forma en que sus ojos se movían de persona a persona le mostró a Kakuzu que era más analítico que tímido. Ar se inclinó ligeramente y agregó, debes ser Kakuzu. Me han informado que debo seguir tus instrucciones. Kakuzu sonrió debajo de su máscara. Ah, un niño que no tendría problemas para enseñar. Reconoce el poder y es respetuoso, dijo Naruto con el ceño fruncido, y no lleva un uniforme chillón. F colocó sus manos sobre sus caderas y resopló indignado. Dime, muchacho, ¿cuáles son tus habilidades? Los ojos de Ar parpadearon de Naruto a F, como si no estuvieran seguros de divulgar información frente a ellos. Un genin inteligente, Kakuzu notó con satisfacción, observa a su alrededor y planea sus movimientos en consecuencia. Parece que este líder del que escucho tanto tiene algunos secuaces valiosos bajo su mando. Habla, ordenó. Estos serán sus compañeros de equipo, y comprender las habilidades de cada uno es imprescindible para su cohesión como unidad. No es que Kakuzu realmente se preocupara por el trabajo en equipo, pero eso había sido importante cuando todavía trabajaba para Takigakure, y probablemente demostraría serlo una vez más durante los exámenes Chunin. Soy un francotirador, respondió Ar. El ceño fruncido de Naruto ganó un toque de confusión cuando una de las cejas de F se levantó. La dura mirada de Kakuzu llevó al niño a dar más detalles. Soy un usuario de ninjutsu principalmente de larga distancia, experto en técnicas de Raitón. Usando la constante lluvia presente en Amegakure, puedo identificar objetivos desde muy lejos y sacarlos. Tu líder debe ser un hombre inteligente, para usar a alguien con tus habilidades de una manera tan ingeniosa, observó Kakuzu. Pain-sama es un hombre digno de respeto. Respondió Ar devotamente. Salvará a nuestro país eliminando a Anso y su grupo de terroristas. El estallido fue la primera señal de que Ar realmente se preocupaba por algo. Interesante, reflexionó el cazarrecompensas, parece que su lealtad a Pain, a quien solo puedo presumir que es este ilustre líder, es un punto de presión para él. Tendremos que tener cuidado con eso. Sin embargo, también significa que estará completamente dedicado a esta misión para complacer a su señor. Excelente. Mocoso, niña, habla. F dio un paso adelante primero. Soy F, y me especializo en combate de rango cercano a medio. Mis habilidades de ninjutsu se encuentran en Dokton y Fton, así como en Hinton, una combinación de los dos. Pasó un momento antes de que Naruto se adelantara, dispuesto a probar el temperamento de Kakuzu. Mi nombre es Naruto, y en su mayoría soy un especialista en ninjutsu de rango medio con ataques Fton y Suiton. También tengo algo de entrenamiento en Kenjutsu para el combate cuerpo a cuerpo. Si Kakuzu fuera una persona más expresiva, probablemente habría exhibido un sentido de orgullo por el hecho de que sus dos alumnos le habían explicado sus habilidades a un completo desconocido sin dar ninguna información pertinente. Su estado Jinchuriki o el Kinjutsu de Naruto, por ejemplo. Sin embargo, como no era ese tipo de hombre, rápidamente empujó ese pensamiento al fondo de su mente antes de ordenarle a Ar que les dijera lo que sabía de la misión. No mucho, ofreció el chico de pelo cobalto encogiéndose de hombros, el hombre de la planta me dijo que esperara aquí hasta que alguien viniera. Oh, el hombre de la planta dijo que íbamos a asistir a los exámenes Chunin como Shinobi Amegakure, agregó. Ese anuncio hizo que Kakuzu frunciera el ceño. Si bien sabía que no podían entrar a Konoha como estaban, la idea de que tendrían que disfrazarse como Rain Ninja no era algo que él ansiara. Por supuesto, su primer alumno ya había tomado el asunto en sus propias manos. Aquí, dijo Naruto, recogiendo el atuendo genin de la sección de ropa Amegakure, esto parece todo lo que necesitaremos.
Se acercó a Ar y depositó un montón de ropa en sus brazos, lanzándole otro ZF. Kakuzu miró críticamente al rubio cuando le dieron su propio y bastante grande paquete de equipo ninja. Supongo que también tienes que ponerte estas cosas, Kakuzu. Él mencionó. Mantente en tus rincones, o de lo contrario, amenazó el ninja mayor. Miró a Naruto, a punto de protestar porque no había rincones en la caverna redonda, hasta que el rubio se dio la vuelta. No era una cuestión de timidez, pero si tuviera que ponerse un atuendo tan ridículo, lo haría sin más comentarios sobre su extraño cuerpo. La revelación de los puntos de sutura en la boca durante su batalla con sus estudiantes fue suficiente por ahora. 10 minutos después, los cuatro estaban vestidos con el atuendo estándar de Amein. Naruto y Ar llevaban una camisa gris hasta los codos sobre una camisa azul, con una bufanda verde pálida envuelta holgadamente alrededor de sus cuellos. Los pantalones azul oscuro con 4 rayas azules claras a lo largo de los lados terminaban en zapatos ninja negros. Cada niño tenía una bolsa kunai color canela unida a la parte posterior de sus pantalones, y sus brazos estaban envueltos desde el codo hasta la muñeca con vendas. Por último, ambos se habían puesto el Itae Atedea Megakure, una placa de metal con 4 líneas verticales cosidas sobre tela azul. Ar llevaba la cabeza inclinada y fuera del centro de su frente, y murmuró en voz baja acerca de cómo se perdió su propia marca cortada, mientras que Kakuzu obligó a Naruto a cubrirse la cabeza de azul oscuro. ¿Cuántas personas en Konoha tiene el pelo amarillo brillante?, preguntó el cazarrecompensas cuando Naruto se quejó, y tendría que colocar un enje menor para cubrir sus marcas como bigotes al llegar a Konoha. F estaba vestida de la misma manera, con una camiseta roja en lugar de pantalones azules y ajustados que terminaban justo por encima de su rodilla. Su itayate estaba atado alrededor de su bíceps derecho, y el objeto cilíndrico rojo que siempre llevaba en su espalda permaneció en su lugar. Naruto necesitó una gran cantidad de autocontrol para no comentar sobre la condición actual de Kakuzu, teniendo en cuenta que el cazarrecompensas nunca fue visto sin su típica capa, cubierta para la cabeza y máscara. El ex Takinin se había visto obligado a usar una camisa negra de manga larga y pantalones, con la chaqueta verde antracita de Junin de Ame Verde Mar sobre eso. Naruto supuso que un material azul oscuro, una capa de lluvia, estaba colgado sobre sus hombros y cayó sobre su antebrazo, con la tela abierta en la parte delantera para movilidad. Al igual que el genin, Kakuzu había envuelto vendas alrededor del resto de sus antebrazos hasta la muñeca, y tenía una bolsa de kunai marrón atada a sus pantalones en la parte posterior. Para mantenerse completamente cubierto, también se había cubierto la cabeza con la afiliación de Iden Rain Village, así como un rebreater de aspecto complejo para ocultar el resto de sus rasgos faciales. «Consigue tus suministros», ordenó bruscamente, claramente descontento con la forma en que iban las cosas. Naruto y Ar se acercaron a las cajas kunai y shuriken, cargando rápidamente sus bolsas con las armas. F caminó hacia la pared de armas y sacó varios paraguas de su percha, para asegurarse de que estaban completamente equipados con senbon. Los colocó en el estuche rojo en su espalda, con los mangos hacia arriba, y luego llenó su propia bolsa de armas con senbon extra. Cuando Ar fue a examinar las armas, se volvió y le dirigió a Kakuzu una sonrisa victoriosa. «Te dije que encontraría un uso para esta cosa». «Felicitaciones», dijo con impaciencia, «solo te tomó un año hacerlo. Trae cualquier comida de aquí que puedas llevar. Me niego a gastar dinero en mimarte mocosos mientras estamos dentro de Konoha». «Ah, eso no es necesario, Kakuzu-san», interrumpió Ar, caminando hacia él mientras ataba un par de katana, cada una con 2 piezas metálicas más pequeñas y opuestas curvadas, aproximadamente 2 pulgadas de largo, una cerca de la base, la segunda cerca a la punta, a su espalda. Pain-sama me ha proporcionado los fondos que necesitaremos para sobrevivir detrás de las líneas enemigas. Muy bien, admitió Kakuzu después de un momento. Ven, vámonos. Se dio la vuelta y salió del escondite. Naruto, F y Ar siguieron no muy lejos. Y el viaje al centro de la Tierra del Fuego, donde se encontraba la hoja oculta, fue mucho más activo de lo que F hubiera esperado. Ar, que no tenía prejuicios anteriores sobre nadie en el grupo, permaneció notablemente en silencio, observando a sus nuevos compañeros de equipo con creciente curiosidad. Sin embargo, la emoción de los exámenes Chunin aparentemente había infundido una sensación aún mayor de travesura dentro de Naruto de lo que ella creía posible. «Entonces podemos llamarte Kakuzu-sensei ahora, ¿verdad?», preguntó Naruto ansioso. Estaba demasiado entusiasmado con sus preguntas, en opinión de F.
Kakuzu ya odiaba los honoríficos añadidos a su nombre, y recordarlo, si las últimas 3 veces eran una indicación, no mejoró su estado de ánimo cada vez más agrio. Usar ropa con la que se sentía incómodo y ser enviado a una misión que no tenía control parecía acortar el temperamento peligrosamente corto de Kakuzu. Ella notó que Aro observaba la escena desde el rabillo del ojo. No, respondió Kakuzu en un tono recortado. Vamos. Naruto continuó diciendo. Lo necesitamos para solidificar el disfraz de nuestro equipo. No. Ar se aclaró la garganta. En realidad, sería práctico referirte a ti como nuestro sensei, para no parecer sospechoso a ningún Konohanin. Kakuzu permaneció en silencio durante un largo momento, apareciendo para luchar contra el impulso de hacer algo perjudicial para la misión, como matar a Aro Naruto. Solo cuando lleguemos al pueblo, finalmente gruñó. Se establecieron esa noche en un gran claro que Kakuzu estimaba estar a 20 millas de la aldea. El cazarrecompensas le dijo a su equipo que llegarían en algún momento de la tarde del día siguiente. Ar y F simplemente asintieron con la cabeza, pero Naruto gritó, «Está bien, Kakuzu-sensei». Fu pensó que, en el silencio mortal del claro, casi podía escuchar el último chasquido del temperamento deshilachado y delgado de Kakuzu. El brazo de Kakuzu se separó, más rápido que un rayo, y agarró a un sorprendido Naruto por el cuello. Los brazos del rubio se agitaron salvajemente cuando Kakuzu lo arrastró más cerca. Hilos negros surgieron de debajo de los vendajes sobre su muñeca y se envolvieron alrededor de los brazos de Naruto, uniéndolos a su cuerpo. Ar dio un paso adelante y comenzó a retirar sus espadas, pero F le puso una mano en el hombro y sacudió la cabeza. Naruto necesitaba aprender esta lección. Los dos vieron cómo Kakuzu le acercaba a Naruto a la cara, el rebreater se vio obligado a usar lo único que separaba a los dos. «Escucha bien, mocoso», siseó Kakuzu, su voz apagada salió aún más baja y más peligrosa de lo que cualquiera de los presentes esperaba. «He tolerado tu necedad mucho más de lo que debería, y este juego de palabras infantil e inmadurez cesarán de inmediato. Deberías estar agradecido por el hecho de que nos hemos embarcado en una misión peligrosa de la que sabemos casi nada, donde tú obtengo todos los beneficios y me veo obligado a participar en una batalla para la que podría no estar completamente preparado». Bajó la voz aún más, por lo que Ar y F ya no podían escucharlo. «Nunca tuve la intención de tomar un alumno hasta que me enfrenté a ti. Ahora, después de invertir años y dinero en tu tutoría, espero que actúes como el shinobi que te criaron. Eres el portador de Hyongu, una técnica de la que pocos vivos han oído hablar, posees la capacidad de chakra y las habilidades de un poderoso shinobi, y te he otorgado los recursos necesarios para sobrevivir y prosperar en este infierno de mundo. ¿Debo recurrir a medidas más drásticas para poder perforar en casa esta lección?» Naruto había dejado de luchar una vez que la diatriba de Kakuzu había comenzado, y ahora miraba al alto ninja con grandes ojos azules. «¿Me entrenaste?», preguntó reflexivamente, incluso mientras su mente trazaba la verdad en las palabras de su maestro. La vergüenza comenzó a inundar su cuerpo, haciendo que cayera hacia adelante derrotado. «Tiene razón, Kakuzu fue la primera persona en tratarme como si fuera una persona en lugar de un pedazo de tierra. Le debo mucho, lo menos que puedo hacer es mostrarle algo de respeto. Las lecciones mejor enseñadas provienen de la inversión personal sin influencia externa», le dijo Kakuzu. Cuando notó que Naruto parecía entender su punto, los zarcillos negros alrededor de su pupila se aflojaron. «Supongo que has aprendido tu lección». El rubio asintió levemente. «Bueno. Ahora lo suficientemente tranquilo», Kakuzu comenzó a dejar al niño en el suelo, pero luego pareció pensarlo mejor. Echó el brazo hacia atrás y luego lanzó a Naruto hacia adelante, soltando al rubio para que chocara de cabeza contra un árbol a 20 pies de distancia. «Ah, Kakuzu-san, esa no parece ser la forma de tratar a tu estudiante». Kakuzu frunció el ceño. «Setsu, pensé que tenías que hacer recados». «Este terminó siendo el más prudente», respondió Setsu, saliendo del árbol y justo sobre Naruto. «Casi me golpeas con él», se quejó. «Mis disculpas», Kakuzu se puso serio. «Parece que tendré que trabajar en mi objetivo en el futuro». «¿Por qué estás aquí?» «Tuvimos que finalizar los planes para los pases que le permitirán ingresar a Konoha», dijo el hombre de la planta, entregándole a Kakuzu 4 trozos de papel. «Tuvimos algo de ayuda para adquirirlos», admitió. Naruto, poniéndose de pie, miró el bosquecillo detrás de él y vio un par de ojos rojos sangre antes de que se fundieran en la oscuridad. «Itachi», pensó Naruto, volviendo su atención a la conversación. Sin embargo, aparentemente todo lo que había que decir se había dicho, ya que Setsu desapareció inmediatamente en el suelo.
Naruto pensó que podría haber escuchado reírse el lado más ligero del hombre de las plantas, de que, no lo sabía, pero lo descartó como un truco de su imaginación. Tus pases, dijo Kakuzu, entregándoles cada uno de los trozos de papel. En él estaba su respectivo tiro en la cabeza, junto con su nombre, afiliación a la aldea y el hecho de que tenían permiso para ingresar a la hoja oculta para participar en los exámenes Chunin. Naruto miró el nombre en su papel y frunció el ceño. ¿Por qué mi nombre es Shinobu? Su pregunta llevó a F a examinar su propio pase. La niña también frunció el ceño antes de mirar por encima del hombro de Ar. El ceño se hizo más profundo. Mi nombre es Kazu, ¿por qué Ar puede mantener su nombre? Kakuzu se pellizcó el lugar entre las cejas con el pulgar y el índice, masajeando el creciente dolor de cabeza y la rabia que todavía estaba amamantando de su berrinche con Naruto. Es posible que cualquiera de ustedes sea reconocido por su nombre, o incluso por su apariencia, disfraces a un lado, durante nuestra estadía en Konohagakure. Solo puedo concluir que se decidió que se verían obligados a usar alias, por si alguien de su ex los pueblos te reconocen. Ar es una entidad desconocida, y por lo tanto podría mantener su propio nombre porque no hay peligro potencial para la misión. Mi nombre también ha sido alterado. Levantó su propio pase para que pudieran ver que había sido registrado como ISO. Debajo de eso, fue identificado como un instructor Chunin. No estoy más satisfecho que tú, sin embargo, debemos desempeñar los roles que nos asignan, por ahora. Suspiró, el aliento salió frustrado. A nuestra llegada a Konoha, usaremos los nombres que nos han dado. Se referirán a mí como Iso Sensei. El cazarrecompensas casi escupió el nombre, como si fuera una maldición. Cuando se dio la vuelta y caminó hacia el follaje cercano murmurando improperios, los tres compañeros de equipo tomaron eso como la señal de que debían irse a dormir. El cuarteto estaba levantado y caminando justo después del amanecer del día siguiente. Poco después del mediodía, llegaron a las grandes y acogedoras puertas de la aldea oculta de la hoja. Los guardias de Chunin en la puerta les pidieron sus pasaportes, revisaron los papeles y les hicieron señas para que pasaran. Kakuzu murmuró algo sobre seguridad laxa cuando estaban fuera del alcance del oído, y tanto Naruto como F se obligaron a ocultar sus sonrisas. El resto del día fue lento. Kakuzu siguió a un grupo de shinobi gras al hotel designado para todos los ninjas extranjeros entrantes. Mientras caminaban por la ciudad, los tres niños trataron de no quedar boquiabiertos ante las vistas, con la cabeza vuelta para ver mejor el pueblo. Kakuzu fue directamente a su habitación al llegar al hotel, cerrando la puerta detrás de él. Sus tres estudiantes se derrumbaron sobre sus propias camas, quitándose algunas de sus ropas más engorrosas. El cazarrecompensas los había mantenido en movimiento a paso ligero toda la mañana casi sin descanso ni comida. A pesar de su entrenamiento y resistencia, la ropa extranjera y la humedad de la Tierra de Fuego hicieron que las condiciones de viaje fueran incómodas. Cansados y dispuestos a presionar su suerte al tratar con Kakuzu, los tres se relajaron en su habitación hasta la noche y luego se acostaron. Cuando Naruto se despertó al día siguiente, fue a la luz del sol que entraba por una pequeña rendija en las cortinas de la ventana, y no la patada estándar de su maestro. Bostezó ruidosamente, abriendo los ojos cansados para ver a F salir del baño con su traje de ninja Rain. La cama de Ar estaba vacía, y la puerta de conexión a la habitación de Kakuzu estaba abierta, presentando también su vacío. Rascándose la cabeza, bostezó una vez más, lanzando a F una mirada confusa. Ar se fue a explorar la ciudad un poco. Kakuzu está trabajando en reunir información sobre los exámenes para nosotros, explicó. Ah, respondió, lengua y mente todavía llenas de sueño. ¿Qué tal si me ducho y me visto y luego vamos a explorar? Suena bien. Naruto tardó media hora en prepararse para el día, principalmente debido al hecho de que no quería usar la cabeza cubierta para ocultar su cabello rubio. La pareja deambulaba por el pueblo, tomando más tiempo que el día anterior para observar a sus ciudadanos y establecimientos. Naruto, que no había visto a Konoha desde que se había ido 7 años antes, encontró la caminata más tranquila de lo que recordaba. Tomó un momento darse cuenta de que los aldeanos, quienes antes lo fruncían el ceño, lo maldecían y susurraban sobre él, simplemente lo ignoraron. No estaba seguro de ver la falta de atención como un signo positivo o no. Le resultaba extraño que el entrenamiento de Kakuzu pareciera haberse incrustado permanentemente en su cerebro.
cuando él y F pasaron por un campo de entrenamiento donde un equipo genin estaba entrenando con un hombre alto de cabello plateado, una voz que sonaba sospechosamente como la del cazarrecompensas susurró en su mente. Ataque Kakashi, conocido como Pop Ninja no Kakashi y Sharingan no Kakashi, se rumorea que ha copiado más de 1,000 técnicas de ninjutsu. Genin a los 5 años, Chunin a los 6, Junin a los 13 y miembro de Anbu por varios años después. Posee una visión extraordinaria y habilidades analíticas, y tiene un reclamo en su cabeza en casi todas las naciones. Vale 80 millones de Ri. Naruto sacudió la cabeza para limpiar la cadena de información. Aunque útil, él, y en un grado más preocupante, Kakuzu, no podía cazar con recompensas dentro de los muros de Konoha sin revelar su propósito subyacente de estar allí. Un gruñido de frustración salió de su garganta cuando pasaron frente a otro equipo parado afuera de un restaurante de barbacoa, la voz murmuraba. Sarutobi Asuma, hijo del Sandaime Hokage, ex miembro de los 12 guardianes ninja, afinidad Phton. Su cabeza vale 35 millones de Ri. Después de otros 3 monólogos internos de personas que reconoció del libro de Bingo, Naruto dejó de luchar contra el sentimiento. Supuso que, una vez que estuvieran fuera de los muros de la ciudad, su capacidad para recordar información tan importante resultaría invaluable, aunque en este momento era un poco molesto. Fue solo después de comer un abundante almuerzo en Ichiraku Ramen que el sentido del libro de Bingo de Naruto se encontró con una peculiaridad. F le dio un codazo cuando se detuvo en medio del camino, con los ojos puestos en una figura lejana que parecía caminar hacia ellos en sus manos. A medida que la persona se acercaba, Naruto lo identificó, ya que la persona era definitivamente masculina, como poseedor de un horrible corte de pelo negro sobre unas gruesas cejas negras, vistiendo un mono de spandex verde sólido y calentadores naranjas. Maito Gai, especialista en taijutsu, comenzó la voz, pero cuando sonó y la persona se acercó, el propio pensamiento de Naruto, pensé que sería más alto, surgió. El rubio ni siquiera parecía darse cuenta del hecho de que Maito Gai se había acercado a él y a F. Josh. Gritó el caminante. Disculpa, Amenin-san, pero parece que estás bloqueando mi camino. Se puso de pie de un salto, inclinándose. Supongo que estás aquí para los exámenes Chunin. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Eres Maito Gai? Preguntó Naruto impulsivamente. Los ojos del chico vestido de verde se llenaron de lágrimas. Josh. El legado de Gai Sensei se ha extendido incluso a los campos acuáticos de Amegakure. Estoy orgulloso de escuchar que sus logros han llegado tan lejos. Una de las cejas de Naruto comenzó a temblar, y F sintió un gran sudor rodar por el costado de su rostro. Ay, temo que hayas cometido un error. Mi nombre es Rock Lee, y soy la bella bestia verde de Konoha. ¿Y quién eres tú? Naun. Shinobu, corrigió el rubio, lanzándole una mirada agradecida a F por descubrir su error. Se frotó las costillas donde ella lo había empujado, quizás un poco más fuerte de lo necesario. Kazu, agregó F, inclinando ligeramente la cabeza. Será mejor que estemos en camino. Fue un placer conocerte, Rock Lee. Tú también, Kazu y Shinobu de Amegakure. Gritó Lee exuberantemente. Que tu primavera de la juventud nunca se desvanezca. Lee luego se volteó sobre sus manos y continuó su paseo por la aldea, los 2 Jinchuriki lo vieron irse. Él es extraño, comentó F al fin. Naruto solo pudo asentir en silencio. Descubrir la peculiaridad de los genin de la hoja oculta fue la primera incidencia extraña del día. Naruto podía decir con seguridad que estaba contento de haber salido de la aldea antes de haber sido infectado con lo que sea que haya convertido a un ninja normal en eso. Sin embargo, Lee era alguien a quien vigilar. En el mundo ninja, cuanto más fuerte era un shinobi, más peculiaridades tenía para compensar los tipos de misiones que realizaba. Kakuzu y Kisame, como mínimo, encajan muy bien en ese estereotipo. El segundo problema que encontraron los 2 Jinchuriki ese día fue en forma de 3 ninjas de arena con los que se encontraron en el camino de regreso al hotel. El más alto de los 3 era un hombre que vestía un traje negro completo con una capucha negra y pintura facial púrpura, y poseía un bulto paquete vendado en la espalda. Su compañera llevaba su cabello rubio sucio en 4 coletas en la parte posterior, junto con un traje de lavanda pálido y medias de red, y empuñaba un gigante fanático de la batalla. Sin embargo, fue el tercer miembro más corto del trío que terminó causando el problema. Poseía el cabello del color de la sangre seca y la piel del mismo tono que el de Ar. Su ropa consistía en un traje negro más corto que el del otro chico, y las mangas le llegaban hasta la mitad de los bíceps.
Desde el borde de las mangas hasta justo por encima del codo, llevaba mallas. Una larga faja blanca colgaba sobre su hombro derecho y cruzaba su cuerpo hacia su cadera izquierda, los extremos sueltos de la faja se movían con la brisa. Desde su hombro izquierdo hasta la otra cadera cruzó una banda de cuero marrón, similar a la de Kisame, notó Naruto, con múltiples hebillas. Conectada al cuero había una calabaza grande con marcas negras en ella. Sandalias negras cubrían sus pies y vendas alrededor de sus tobillos. Un tatuaje con el kanji para amor estaba impreso en su frente, y los ojos color verde azulado se asomaban desde las cuencas con bordes negros. El hombre pelirrojo se detuvo de repente cuando estaban a punto de cruzarse con Naruto y F, haciendo que sus dos compañeros de equipo también se detuvieran. Miró fijamente a la pareja durante 30 segundos antes de que F gimiera y apretara su estómago por el dolor. Shukaku, zumbó una voz en su cabeza antes de quedarse en silencio. Tú, dijo el pelirrojo con una voz tan seca como el desierto. Naruto no estaba seguro de si el niño estaba hablando consigo mismo o con F, pero escucharlo decir una sola palabra lo asustó. Era como hablar con Itachi, solo de su edad. Eres como yo. Sus ojos verde azulados se centraron en F, y Naruto se sintió claramente incómodo con la mirada en su amigo. Los dos compañeros de equipo del niño también parecían bastante nerviosos al inicio de la conversación. Te mataré para validar mi existencia, terminó. Naruto tragó saliva. Por la forma en que lo dijo, la proclamación fue un hecho, como si Kakuzu se le acercara y le dijera me gusta el dinero. Nunca había conocido a un individuo tan confesado con seguridad. Los puños de Naruto se apretaron y dio un paso adelante para proteger parcialmente a F de la vista. Puedes intentarlo, pronunció con más confianza de la que sentía, pero no tendrás éxito. Ni un destello de emoción pasó por la cara del otro chico. Tienes una voluntad fuerte, dijo después de un momento, pero eso no será suficiente para salvarte. O a ella. Cuando nos encontremos en los exámenes Chunin, morirás. Su pieza decía que el pelirrojo y sus dos compañeros continuaron su camino. Cuando pasaron junto a Naruto, el rubio sintió una agitación en su mente, como si algo allí fuera inquieto. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, tratando de calmar la inquietud que sentía en su cuerpo. Sabaku no Gaara, respondió el pelirrojo. Tú y tus hermanos Amenin satisfarán a madre. Naruto no tuvo nada que decir en respuesta, por lo que Gaara y sus dos compañeros de equipo siguieron caminando, con los brillantes ojos azules del rubio sobre ellos hasta que desaparecieron en una esquina. Vamos, insistió Naruto, ayudando a la recuperación de F a ponerse de pie. Regresemos al hotel y cuéntele a Iso-sensei sobre nuestro nuevo amigo. Juntos lograron regresar a su habitación sin más distracciones. La chica de cabello verde se recuperó de su breve brote de dolor justo dentro de las puertas delanteras. Al llegar a su habitación, Naruto notó que ni Kakuzu ni Ara habían regresado. Guió a su compañera a su cama y la ayudó a sentarse, a pesar de las protestas de que estaba bien. Naruto se sentó frente a ella y la miró especulativamente. ¿Qué fue eso? Estoy adivinando un loco genin nativo de Suna, respondió F bruscamente. Naruto le lanzó una mirada. No él, tú. ¿Qué fue con el repentino dolor de estómago?, aclaró. Hubo una breve pausa antes de que él agregara lentamente. Ahora que lo pienso, tuviste la misma reacción cuando nos conocimos. F se encogió de hombros. Al escarabajo le gusta hablar conmigo a veces. La abeja, tengo una idea, interrumpió Naruto. Se acomodó en una posición con las piernas cruzadas, extendiendo las manos con las palmas hacia abajo. Toma mis manos y cierra los ojos, ordenó. Ella obedeció, juntando sus manos y permitiendo que sus párpados se cerraran. Naruto cerró sus propios ojos y equilibró su respiración, adoptando una técnica de meditación que Kisame le había enseñado al principio de su entrenamiento. El rubio había visitado su paisaje mental una vez antes, después de caer inconsciente al convocar al jefe camaleón. Luego había sido un accidente, un subproducto de la pérdida de chakra y el agotamiento. Esta vez, estaba tratando de lograr una hazaña aún más atrevida, entrar a su paisaje mental intencionalmente y también traer a alguien con él. Después de varios minutos, Naruto abrió los ojos. Estaba hasta los tobillos en el agua de la alcantarilla, las manos unidas firmemente con las de Efeola, susurró, estamos aquí. La chica de cabello verde abrió sus orbes naranjas, mirando alrededor con una mezcla de asombro y asco. Se pararon en el agua de la alcantarilla, que ella asumió era indicativa del paisaje mental de Naruto. Sobre el hombro de Naruto podía ver un campo de flores marchitas, el signo de su propio paisaje mental.
Unos 200 pies más allá de ella yacía una serie de barras de color miel colocadas en forma de colmena. Sostenida dentro de la jaula había una criatura enorme, que poseía una parte superior del cuerpo azul con un caparazón grueso, debajo del cual se establecían 6 extremidades con múltiples articulaciones, cada una terminando en una mano verde y aserrada. Grandes extensiones en forma de cuerno sobresalían de cada hombro, su cabeza y su espalda superior y media. Un par de mandíbulas perversamente afiladas estaba conectado a una estructura en forma de casco que ocultaba los ojos de la criatura. El tórax de la criatura tenía un color verde brillante, que se separaba en 7 apéndices en forma de cola, 6 de los cuales tenían alas rojas, naranjas y amarillas que brotaban de ellos. Kibi, zumbó, su voz ronca se volvió más enojada por el segundo nombre. Kibi, pensó confundido. Entonces oyó el rugido. Sírame de esta prisión, haces sin maldito saco de carne. Con los ojos muy abiertos, se dio la vuelta y reclamó la vista de un zorro gigante, más grande que el Nanabi, de 9 colas, con una piel de color rojo anaranjado y ojos crueles, inteligentes, de color rojo sangre, sostenidos más allá de las rejas de la celda. El zorro levantó una pata gigante y la atravesó a través de la puerta, llegando a 10 pies de la posición del Hinjriki. Maldito este sello. Maldito el ocaje de Yondaime. Te podría arrastre a los trituros si no fuera por este sello acursado, gruñó, frustrado. Naruto se paró frente a como para protegerla del Kibi. El movimiento también le dio a la oportunidad de desviar sus ojos sin parecer débil. Algo a la derecha llamó su atención, y ella se concentró en eso mientras Naruto tenía una competencia de miradas con el Big dentro de él. Fuera de su periferia, notó distraídamente que el área a su izquierda parecía ser una extensión infinita de pasillo. A la derecha, unos 15 pies después de que terminaron las barras enjauladas, había una masa de hilos negros que abarcaban todo el pasillo, obstruyendo completamente el camino. Las hebras gruesas se ramificaron y se conectaron a la pared, el techo y el piso, estabilizando toda la estructura similar a una red. En el centro de la red había 2 máscaras. Una con marcas azules en forma de hipopótamo, la segunda con una máscara de oso con diseños rojos. El extraño diseño adivinó probablemente era representativo de la habilidad Hyongu de Naruto. Grabado en el pie de piedra en la parte superior del pasillo había imágenes toscas de camaleones, la representación interna de la conexión de Naruto con el contrato de invocación del camaleón. La mujer Hinjriki volvió a centrar su atención en Naruto y Kibi a tiempo para escuchar el gruñido de la bestia. ¿Qué quieres de mí, niño? Está la mosca aquí. No soy mosca, raspó el Nanabi, azotando su cola sin alas a través de su jaula y produciendo una atronadora grieta contra el suelo. Soy el Nanabino Kabutomushi, traidor de tormentas de polvo y vientos, capaz de desintegrar cualquier cosa que se encuentre en los vientos. Rabajé las llanuras de Iwagakure mientras que el cuento de tu captura se extiende a nuestra corriente. Dije en existencia, y no seré demandado por incluso que usted, maldito Kitsune. Erizó las 7 colas. Un sonido bajo y gutural emergió del Kibi, y le tomó a Hinjriki un momento darse cuenta de que el zorro gigante se estaba riendo. Si esos son sus jabones, ustedes son más patéticos de lo que recuerdo. Quite este polvo de mi vista, niño, exigieron los 9 colas. No, respondió Naruto obstinadamente, tenemos que hablar con ustedes dos. Esta es la forma más conveniente de hacerlo. ¿Qué te hace pensar que ni yo o la mariposa en el mismo te daremos alguna información? Kibi gruñó. No soy una mariposa, ¿qué es Shukaku? Interrumpió los 2 demonios se callaron ante la pregunta. Cuando nos encontramos con ese tipo Gaara, dijiste Shukaku, dijo lentamente, volviéndose hacia su hijo. ¿Qué es Shukaku? Quiero saber si es una amenaza para nuestra misión. Ambos Big comenzaron a reír, Kibi es profundo y siniestro, Nanabi es áspero y chirriante. Shukaku es difícilmente una amenaza, se rió el zorro. Ese rump puede ser un desafío para ustedes mortales, pero para nosotros, Shukaku no es nada. Shukaku es el más débil de todos nosotros, coincidió el escarabajo. Naruto levantó una ceja. De todos nosotros, repitió. Shukaku es un Big. Golpeó un puño contra la otra palma. Por supuesto. Ella lloró. Gaara dijo que yo soy como él. Él también es un Hinjriki. ¿Este Gaara es de Tsunagakure? Los 2 niños asintieron. Entonces el ser el hospedero de Shukaku no me sorprende. Suna ha guardado un apretón apretado en Shukaku desde la captura inicial del tonto. Como deben, zumbó Nanabi de acuerdo. Nuestro hermano, Ichibino Shukaku, es la Suna más reclamada a la fama ha tenido desde su formación.
Él y el puppeteer Chikamatsu Monsaemon, y ningún más humano puede compararse al poder de un Big. Entonces Gaara también es un Jinchuriki, reflexionó F. Tendremos que cuidarlo. Naruto asintió con la cabeza. ¿Pero por qué solo sintió tu Big? Preguntó, volviéndose para mirar a su compañero. Ella no tenía una respuesta para él. El sello, gruñó el Kibi. El cuarto Hokage creó un sello único y poderoso para contenerme, uno que nunca había sido utilizado. Mientras que no tengo influencia sobre usted, todo el mundo es indetectable. Solo el Achibi, este insecto molecoso, tiene el poder o capacidad de sentir mi presencia en este estado. El zorro hizo un gesto con su gran cabeza en dirección a las 7 colas frente a él. Siento que no fue un cumplido, raspó el Nanabi. El Kibi resopló en respuesta, pero el escarabajo lo ignoró. Como F sabe bien, el sello que me une a ella es un débil, capaz de contener y prevenir alguna medida de mi influencia. Sin embargo, conservo cierta cantidad de poder, la capacidad de sentir el otro Big, y las habilidades de comunicación con mi anfitrión. No es que me guste aprovechar esa pequeña habilidad, respondió F secamente. Ya sea que te guste o no, la facilidad con la que hablamos ha sido útil. Ciertamente los efectos secundarios son entretenidos al testigo. F se apretó el estómago en memoria del dolor fantasma que había experimentado antes, el dolor que sentía cada vez que su bestia de cola conversaba con ella. Y luego F y las 7 colas desaparecieron de la vista. El Kibi pronto lo seguiría. Pido disculpas por poner fin a esta muestra de afecto más bien sincera, dijo una nueva voz, sonando completamente indiferente. Naruto gimió. Podía reconocer el tono seco y cínico de Kakuzu incluso mientras dormía. No fue afecto, protestó Naruto, rompiendo su rígido cuello. De repente notó que Ar estaba parado junto a su maestro, meditando para ayudar a compilar lo que sabemos sobre los exámenes. La expresión facial de Kakuzu no pareció cambiar, pero Naruto identificó el escepticismo y la curiosidad dentro de la mirada fija con la que el alto ninja lo alzó. Llámalo como quieras, mocoso, respondió Kakuzu, eligiendo no sondear todavía. Luego, el cazarrecompensas procedió a contarles a sus 3 estudiantes lo que había descubierto durante el día, que los exámenes Chunin constaban de 3 partes. La primera era una forma de prueba escrita, la segunda una porción de supervivencia y la tercera un torneo entre competidores. He agotado mi paciencia con la recopilación de inteligencia para usted, dijo cuando terminó, y como tal, ya no deseo ayudarlo. Parecía creer que podían interpretar la amenaza tácita, ya que se dio la vuelta y entró en su habitación, cerrando la puerta detrás de él. Los 3 niños solo podían intercambiar miradas y encogerse de hombros. Después de que Ar salió de la habitación a la mañana siguiente, Naruto llamó ligeramente a la puerta de Kakuzu. El cazarrecompensas gruñó, ¿qué? Desde el interior de su cónclave. Naruto tragó saliva y dudó antes de responder. ¿Podemos hablar? Cuando no hubo respuesta, Naruto eligió tomar el silencio como un sí. Abrió la puerta lentamente, usándola como escudo por si había malinterpretado las intenciones de su maestro. Tu meditación, comenzó Kakuzu una vez que Naruto había cerrado la puerta, fue lo que presumo que es una conversación con tu hijo. Naruto sacudió la cabeza afirmativamente. Hablar. Naruto permaneció de pie, contándole a Kakuzu sobre su confrontación y la de F con Sabaku no Gaara, la conversación que siguió con Kibi y Nanabi, y la deducción de que Gaara era el contenedor de otra bestia de cola. Una vez que terminó su historia, Naruto observó a Kakuzu reflexionar en silencio sobre la información. Finalmente, el alto ninja dijo. Nuestro empleador me informó que habría otro Jinchuriki presente en los exámenes, pero admito que no me dijeron ninguna otra información más allá de eso. Sin embargo, él no es tu objetivo. Debes obtener en la medida de lo posible en los exámenes para que mis movimientos por la aldea sean discretos y nos den el mayor acceso posible a Konoha. Evite a este niño Gaara si es posible, para que no se deslice y revele más de sus habilidades de las estrictamente necesarias. Al darse cuenta de que su maestro había terminado de hablar, Naruto asintió con la cabeza antes de salir de la habitación e ir a reunirse con F para transmitir el mensaje. 2 días hasta que comenzaron los exámenes Chunin parecían prolongarse, pero después de lo que pareció una eternidad, Naruto se encontró caminando por la aldea con F y Ar a su lado. Llegaron a la Academia Ninja de Konoha y pronto fueron atrapados en el enjambre de estudiantes reunidos fuera de la habitación 301. ¿Qué está pasando? Naruto le susurró a F, quien era el más alto de su equipo. Solo subimos un tramo de escaleras, F se puso de puntillas para ver mejor. 2 ninjas están vigilando la entrada.
Acaban de patear a ese chico de Rock Lee, y a otra chica también, agregó después de un momento. Deberíamos esperar a que alguien más se dé cuenta, aconsejó Ara en voz baja, para no revelar nuestro nivel de habilidad. Naruto recordó las palabras de Kakuzu sobre evitar a Gaara para mantener oculto su poder y asintió con la cabeza. Solo pasaron 10 segundos antes de que un chico de cabello negro y azul se adelantara. Voy a pasar, declaró, una vez que elimines esa ilusión que has colocado en la puerta. Silenciosos susurros siguieron a este anuncio, amortiguando parcialmente el pase de bastón del niño a una niña de cabello rosado, quien se hizo cargo de la explicación de por qué la escena era una ilusión. El letrero sobre la puerta se transformó ante los ojos de la multitud para leer 201. Naruto asintió con la cabeza hacia la puerta. Vámonos, dijo mientras se abría paso entre la multitud de Genin. Él y sus dos compañeros de equipo pasaron por el pasillo mientras Rock Lee y sus compañeros de equipo discutían con el chico de cabello negro y su compañero de cabello rosado. Bueno, ese es un obstáculo evitado, observó Naruto. Entraron en una gran sala llena de largos bancos y Chunin esperanzados. Naruto miró a su alrededor. Tal como Kakuzu había dicho, Genin de la hoja, arena, hierba, lluvia y cascada estaban presentes en cantidades variables, así como lo que parecía ser un solo equipo con las extrañas bandas de notas musicales. La rubia quería decir algo, pero F había intentado esconderse y la mirada de Ar estaba medio tapada por el aburrimiento. ¿Qué estás haciendo?, exigió en voz baja a F. Has estado fuera de tu pueblo natal por mucho tiempo, susurró con ferocidad, y con tu atuendo, las probabilidades de que reconozcan que eres delgado. Hace solo un año que me fui de Taki, y mi atuendo no es tan oculto como el tuyo. Está bien, entiendo tu punto, pero te estás haciendo destacar más al tratar de ser discreto. Él replicó. La Nanabi Jinchuriki se enderezó un poco, pero siguió usando a Naruto como escudo. El rubio suspiró ante las travesuras de su amigo, pero decidió ignorarla y escaneó la habitación en su lugar, notando que Lee y su equipo habían entrado en la habitación. Sasuke-kun. Chilló una chica con un top morado y una falda con cabello rubio platino. Ella saltó a la espalda del chico de pelo negro, que había entrado en la habitación con su equipo detrás de Lee, y le rodeó el cuello con los brazos. Mientras las llamas parecían estallar en los ojos de la niña de cabello rosado, dos niños más deambularon entre la multitud hacia la discusión que siguió. Justo como el día que él y F conocieron a Rock Lee y Sabaku no Gaara, la mente de Naruto instantáneamente pasó al modo libro de bingo, excepto que esta vez, la voz que sonaba como Kakuzu hablaba de identidades en lugar de números. La rubia platino era una Yamanaka, uno de los miembros del equipo de Sarutobi Asuma y parte de una familia competente en manipulaciones mentales. Los dos muchachos que se habían acercado al grupo, uno con el cabello recogido en un estilo que recuerda a una piña, el otro un chico un tanto gordito comiendo papas fritas, eran sus dos compañeros de equipo, una Nara y una Akimichi, respectivamente. Los miembros del clan Nara eran conocidos por su dominio sobre las sombras, y los Akimichi podían manipular el tamaño de su cuerpo y parte del cuerpo para luchar. Si el chico del que el Yamanaka estaba adulando era realmente Sasuke-kun, entonces él era el último miembro leal del prominente clan Uchiha y uno de los estudiantes de ataque Kakashi. Por lo que había leído y aprendido de Kakuzu y Ryo, los Uchiha debían ser respetados por su habilidad Ikeko y Genkai, el Sharingan. Incluso como Genin, tendría que ser vigilado. Sus dos compañeros de equipo, la niña de cabello rosado con ojos verde esmeralda y un niño de cabello negro y piel pálida de negro, que tenía un parecido pasajero con el Uchiha, notó Naruto, no tenían ninguna marca o atributo notable del clan que Naruto podría señalar como perteneciente a un clan específico. Se acercó un tercer equipo, todos sus miembros identificables. La mujer tenía el cabello oscuro y los ojos pálidos y la banda de la legendaria Iga, reconocida mundialmente por su estilo único de taijutsu. Junto a ella estaba una morena con las marcas faciales rojas, como colmillos de la Inuzuka. El pequeño perro blanco sentado sobre su cabeza confirmó su afiliación. Su tercer compañero de equipo llevaba un abrigo largo, muy parecido a Kakuzu, y gafas de sol oscuras típicas de varios Aburame representados en el libro de bingo. Los ojos de Naruto encontraron el mono verde de Lee en la multitud y notaron las características de Iga del compañero de equipo masculino de Lee, aunque este parecía más arrogante que la hembra. Ella vestía una camisa rosa y tenía el pelo peinado en dos moños sobre su cabeza. Al igual que los dos compañeros de equipo de Sasuke y Lee, ella no tenía características reconocibles del clan. Naruto solo podía suponer que todo el equipo estaba bien versado en taijutsu, ya que su instructor era el famoso Maito Gai.
El rubio fue sacado de sus pensamientos cuando la puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre alto y bloqueado con 2 grandes cicatrices en la cara. Similar a Naruto, que llevaba un Itaekomyoke totalmente cubierta la cabeza, y el rubio se vio obligado a preguntarse lo que se esconde debajo. Se rascó la cabeza cubriéndose con irritación por el recordatorio de que tenía que permanecer disfrazado. Silencio, gusanos. Ladró el recién llegado, un grupo de ninjas de traje gris que se presentaron detrás de él. Mi nombre es Morino Ibiki, y soy el supervisor del primer examen. Si todos entregan sus solicitudes y toman un número, pueden encontrar su asiento correspondiente y podemos comenzar con la prueba escrita. Varios gemidos saludaron este anuncio, pero todos los aspirantes a Chunin formaron líneas e intercambiaron solicitudes por números. Le tomó un tiempo, pero pronto, Naruto se encontró sentado en el lado derecho de la habitación, en un asiento con un Konoha-nin al azar a su izquierda y la niña Iga a su derecha. Por el rabillo del ojo, la atrapó retorciéndole los dedos nerviosamente, pero decidió ignorarla a favor de buscar a sus compañeros de equipo. F se sentó 4 filas delante de él y 3 asientos a la derecha. Ar estaba en el lado izquierdo de la habitación, una fila frente a él y 2 asientos desde la pared izquierda. Ibiki comenzó a hablar de nuevo, su tono brusco y sin sentido. Escuchen atentamente, gusanos. Hay varias reglas para este examen, y no las voy a repetir ni a hacer preguntas. Ahora, cada persona comienza con 10 puntos, y cada pregunta en el examen vale 1 punto. Si responde todas las preguntas correctamente, conservará sus 10 puntos. Si obtiene 3 preguntas incorrectas, su puntaje es de 7 puntos. Segundo, se te puntuará como un equipo. Si alguien en el equipo recibe un 0, todo el equipo fallará. Tercero, si alguno de los supervisores te atrapa haciendo trampa, perderás 2 puntos por cada ocurrencia, lo que significa que si te atrapan 5 veces, reprobarás este examen, enunció con cuidado. Permitió que un breve silencio cayera sobre la multitud de genin para permitirles digerir esta información antes de continuar. La 10ª pregunta se dará 45 minutos después de que el examen haya comenzado. Tienes 1 hora para completar el examen. Ibiki miró alrededor de la habitación, ojos duros como diamantes. Empezar. Hubo un susurro cuando los genin voltearon todos sus papeles, mientras los garabatos de los lápices contra el pergamino sonaban solo de un par de ninjas. Naruto escudriñó el papel cuidadosamente, hojeando las 9 preguntas. Frunció el ceño después de tomarse un minuto para leer las preguntas. Todos parecían ridículamente difíciles, aunque Naruto suponía que ese era probablemente el punto. Encogiéndose de hombros ligeramente, el genin encubierto centró su atención en la primera pregunta, un cifrado. Afortunadamente, Kakuzu le había enseñado la lógica detrás de la decodificación de cifras, y rápidamente se puso a trabajar. F se sentó en su escritorio, pensando. Ella había respondido a la 6ª pregunta, 1 con respecto a la economía y la mejor manera de regular los fondos para una misión en una zona extraña, que estaba segura de que Kakuzu tendría su cabeza si echaba de menos que 1, cuando se dio cuenta de lo ridículo de la prueba era. Ella solo había podido responder a esa pregunta debido a un entrenamiento riguroso bajo Kakuzu, y sabía que nadie más había experimentado el mismo régimen que ella, y en mayor medida, Naruto. A diferencia de Naruto, que no tenía experiencia en el programa de la Academia de la Aldea Oculta, F tenía alguna idea de lo que se enseñaba en la escuela. Las preguntas de esta magnitud tenían poca o ninguna posibilidad de ser respondidas por el simple genin. Las infracciones de trampa también fueron castigadas mucho más severamente en la escuela que en las reglas que el supervisor había establecido. La única explicación fue que la prueba requería que el genin hiciera trampa para obtener las respuestas. Golpeó su lápiz contra su papel repetidamente, usando la monotonía del sonido para concentrarse. Naruto era razonablemente inteligente y podría resolver algunas de las preguntas, Ar parecía ser lo suficientemente inteligente, pero había mejores métodos para pasar la prueba. Hubo pocas ocasiones en que F estaba agradecido de ser el contenedor del escarabajo de cuernos de 7 colas. Este era uno de ellos. Las habilidades de Nanabi le permitieron manipular el polvo a cualquier escala, y lo conveniente de eso era que las partículas de polvo existían en pequeñas cantidades en el aire. Giró el lápiz en su mano, recogiendo una pequeña nube de polvo apenas visible alrededor de la punta, y luego lo envió. Su objetivo era el genin masculino al final de su fila, en el asiento del pasillo. Su mano no había dejado de moverse desde que Ibiki había pedido que comenzara la prueba. Pasaron 15 minutos, durante los cuales F miró fijamente su papel, tratando de ver si había algo más que pudiera resolver.
Una vez que había dejado pasar el cuarto de hora, recordó el polvo hacia ella. Se instaló en su papel en una capa lo suficientemente gruesa como para leer la escritura del genin masculino. Fu garabateó las respuestas y luego recogió más polvo, permitiéndole asentarse alrededor de las marcas superficiales que había hecho su mina de lápiz. La chica de cabello verde envió las 2 nubes de polvo volando subrepticiamente hacia Naruto Yar. Imbuidos de su chakra, se conformarían con los papeles de sus compañeros de equipo y les darían todas las respuestas. F miró el reloj. Habían pasado 35 minutos desde el comienzo de la prueba. Solo podía rezar para que cuando la 10ª pregunta se entregara en 10 minutos, no hubiera otras reglas que cambien el juego junto con ella. Naruto miró el reloj y frunció el ceño. 10 minutos antes de la 10ª pregunta, y había logrado responder 2 preguntas más. Una sobre economía, Kakuzu lo habría matado por perderse eso, pensó, haciendo eco sin saberlo del sentimiento de F, y otra sobre la historia fundadora de los 5 grandes shinobi naciones. Una cantidad obscena de polvo parecía asentarse en su papel. Frustrado, lo sopló y miró su prueba. Las partículas de polvo se unieron nuevamente en la prueba, y las voló por segunda vez. Cuando el polvo volvió por tercera vez, Naruto recordó que Big DF le permitió controlar la sustancia. Esta vez, permitió que el polvo formara una película en su papel, deletreando las respuestas a las preguntas en el prolijo garabato de F. Aprovechando la habilidad de su amigo, Naruto se puso a trabajar copiando las respuestas y finalmente terminó con solo un par de minutos de sobra. Soltó un suspiro mental de alivio, giró su papel y unió sus dedos, estirándolos y crujiendo los nudillos. El rubio se tomó el momento de mirar la habitación. Mientras había estado escribiendo respuestas, una buena parte de ninja había reprobado el examen. Naruto contó al menos 10 equipos ausentes. Ibiki dio un paso adelante después de otro minuto y anunció: antes de que se distribuya la 10ª pregunta, hay una estipulación. Cuando tuvo la atención de todos, continuó: tienes la opción de elegir si quieres o no tomar la 10ª pregunta. Si eliges no hacerlo, tú y tus compañeros de equipo fracasarán, inmediatamente. Sin embargo, si la tomas y hazlo mal, se te prohibirá permanentemente participar en los exámenes Chunin nunca más. Fue inmediatamente interrumpido por los Inuzuka. ¿Qué clase de mierda es esa?, exigió la morena, acercándose a su asiento y señalando a Ibiki. Aquí hay personas que han tomado los exámenes Chunin antes. El supervisor dejó escapar una carcajada. No fui el supervisor de esas pruebas. Ahora que estoy a cargo, las reglas han cambiado. Si eliges responder esta pregunta y fallas, seguirás siendo un genin para siempre. Si no quieres tomar el examen pregunta, levante la mano y uno de los examinadores anotará su número. Entonces usted y sus compañeros de equipo son libres de irse. El silencio reinó durante varios segundos antes de que la primera mano temblorosa se elevara en el aire. El Konohanin al lado de Naruto se levantó lentamente. Renunció. No puedo soportarlo. Él gritó. Uno de los examinadores de Chunin garabateó algo en su hoja de papel. Números 111 y 130, fallas junto con el número 50. Esa única acción fue como un catalizador. Las manos de toda la habitación se alzaron, y los números fueron llamados metódicamente, junto con las palabras: fallas. Por favor, sal de la habitación. Entonces, sucedió lo impensable. Naruto, aburrido de los procedimientos, bostezó. La mirada de Ibiki se dirigió al rubio en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te parece aburrido, Amenin?, el supervisor preguntó con falsa paciencia. Naruto supuso que, a su manera, Ibiki era un individuo bastante aterrador. El único problema era que Naruto había sido criado por Kakuzu y, en menor medida, por Kisame. Ambos eran unos ninjas incondicionales de clase S que creían en la intimidación y las lecciones llenas de dolor por encima de todo. En comparación con ellos, Morino Ibiki era como un pájaro incipiente que acaba de aprender a volar. Honestamente, sí, respondió en un tono aburrido. Estoy seguro de que, en cierto nivel, su amenaza debe ser aterradora, pero no la estoy comprando. Perdón por interrumpir su diversión, pero si pudiéramos continuar con esto, realmente lo agradecería. Si Ibiki estaba sorprendido por la respuesta de Naruto, no lo demostró. Su rostro de piedra recorrió la habitación, tratando de intimidar a alguien más para que se fuera, pero todos los genin, incluso algunos de los más débiles, se mantuvieron firmes. Chico arrogante, pensó. Felicitaciones. Todos ustedes en esta sala han aprobado la primera parte de los exámenes Chunin. ¿Qué pasa con la 10ª pregunta?, alguien preguntó.
Naruto se dio la vuelta y vio a la compañera de equipo de cabello rosado de Uchiha con las manos plantadas en el banco. Ibiki sonrió, haciendo que el rubio se estremeciera. A ciertas personas no se les debe permitir hacer eso. No hubo 10ª pregunta. O, si lo prefiere, elegir quedarse o irse fue la 10ª pregunta. Naruto ignoró la explicación de Ibiki con respecto a las primeras 9 preguntas, la importancia de la información sobre las misiones y cómo la información falsa podría dañar drásticamente a una aldea. Se animó un poco cuando Ibiki se quitó la cabeza que cubría, revelando marcas de quemaduras y agujeros de tornillos, signos de tortura de misiones pasadas, pero volvió a sonificar cuando Ibiki continuó su diatriba. El Kibi Jinchuriki regresó a la vigilia al sonar un cristal que se rompía. Un gran paquete había atravesado una de las ventanas y estaba actualmente en proceso de desenrollarse. De pie frente a una pancarta grande que decía segundo examinador, Mitarashi Anko está aquí, había una mujer de cabello púrpura con una gabardina abierta y marrón claro, que usaba principalmente mallas para la ropa. Soy el segundo examinador, Mitarashi Anko, anunció innecesariamente. Vamos al próximo examen. Sígueme.